Esta vez nos toca estudiar al cilindro, uno de los tres cuerpos redondos que se suelen estudiar entre los sólidos con los que uno trabaja en geometría del espacio. Los cuerpos redondos, te recuerdo, son el cono, el cilindro y la esfera. Hoy vamos a trabajar con el cilindro, que vamos a ver que tiene, digamos, mucho en común con el prisma, ¿sí? Muchísimo. Bueno, muy parecido es al prisma. No es lo mismo, pero se parece. Vamos a decir que un cilindro se genera cuando instalamos una recta en el espacio y la mantenemos fija, y tomamos una región rectangular y pegamos uno de sus lados a esa recta. O sea, uno de los lados de ese rectángulo debe estar contenido en esa recta fija. Algo así como lo que ves aquí. Una recta fija y una región rectangular con un lado contenido en esa recta. A esta recta le vamos a llamar eje. Concretamente eje de giro, porque alrededor de ella algo va a suceder. Esa región rectangular va a empezar a girar, manteniendo el lado que está aquí siempre sobre la recta. Va a girar y al girar una vuelta, al girar 360 grados, esa región rectangular va a barrer una porción del espacio, ¿sí? Y esa porción del espacio barrida es a lo que llamamos cilindro. Cuando esto termina de dar una vuelta, ojo, es necesario que sean 360 grados. Cuando eso ocurre, la porción barrida del espacio, ¿sí?, tiene esta forma. Y a esa forma se le conoce como cilindro. Específicamente, cilindro circular recto. Vamos a explicar por qué. Primero, el segmento que aparece aquí arriba y el segmento que aparece aquí abajo, esos dos, por ser perpendiculares a la recta, al girar dibujan círculos. Esto dibuja un círculo y esto dibuja otro círculo que evidentemente serían idénticos, ¿no? Y este segmento pasa a ser el radio de ese círculo. Aquí están los círculos cuyo radio es R. Esos círculos terminan siendo las bases del cilindro. Así que he señalado uno de los círculos, el que está arriba, y ese círculo es entonces la base del cilindro. Base. Ahí está. Recuerda que todo cilindro tiene dos bases. Ahora, la línea que tú ves aquí, esa línea, al moverse alrededor del eje, va dibujando una superficie que es la que rodea al cilindro. Y esa superficie es conocida como superficie cilíndrica o superficie lateral del cilindro. Y la línea que genera esa superficie, el segmento que dibuja al moverse esa superficie, es llamado generatriz. O sea que este segmento de aquí es G. ¿Qué cosa es G? Generatriz. ¿Por qué se le llama generatriz? Se le llama generatriz porque esa línea es la que genera al moverse la superficie cilíndrica, la superficie lateral. Cuando uno toca el cilindro, hay que suponer que uno puede introducirse en el universo de las figuras geométricas y puede hacer contacto con ellas, ¿ya? Lo que podrías tocar sería, si tocas por arriba, una parte plana que es la base. Si tocas por abajo vas a sentir que es plano también la base. Pero si tocas por el costado sentirías la redondez. ¿Sí? Hay una superficie redonda, que es la superficie lateral, que ha sido generada por la generatriz. Ahora, la generatriz no solo está aquí, también está acá en el dibujo muchas veces, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede ver una generatriz, vamos a ponerle G. Acá se puede ver otra generatriz, vamos a ponerle G. Y si tomas cualquier punto de la circunferencia de arriba y bajas una perpendicular, una vertical, vas a llegar a un punto de la circunferencia de abajo. Y esa línea también sería una generatriz. Todas las generatrices evidentemente tienen el mismo tamaño. Ahora, por si acaso, la distancia entre las bases del cilindro resulta que es la altura del cilindro, ¿ya? La distancia entre las bases es la altura. O sea que hay una distancia entre base y base. Sí la hay. Acá está la perpendicular.
obviamente esa altura, que es la distancia entre las bases, en este caso mide lo mismo que la generatriz. Y digo en este caso porque no todos los cilindros son así. Existen cilindros oblicuos que tienen, digamos, una base aquí, un círculo, vamos a suponer un círculo, y otro círculo por acá, y es así inclinado, ¿no? Ese cilindro es oblicuo y en ese caso la altura es muy distinta al valor de la generatriz. La altura es menor que la generatriz. En este caso son iguales. Listo. Yo creo que hasta ahí vamos bien, espero. Por si acaso, este segmento rojo que va del centro de una base al centro de la otra sería un pedacito de este eje, ¿no? Sería esta partecita, lo que queda dentro del cilindro, la porción del eje que queda dentro del cilindro. A eso se le suele llamar eje del cilindro. Una cosa es el eje del giro, que es la recta, y otra es el eje del cilindro, que es un segmento que une los centros. Ahora, por si acaso, la altura, el eje y la generatriz, en este caso, tienen el mismo valor. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando se desarrolla la superficie lateral de un cilindro? Ocurre algo que uno ha hecho muchas veces cuando, por curiosidad, quiere ver qué forma tiene ese papelito que rodea la lata de leche o una lata de atún que tiene forma cilíndrica. Uno rompe y abre y descubre que el papelito tiene forma de rectángulo, ¿no? Si tú retiras las bases del cilindro, queda solamente la parte cilíndrica, queda la superficie lateral, y si cortas por donde está la generatriz y abres, lo que vas a obtener es una región rectangular, conocida con el nombre de desarrollo de la superficie lateral. Recuerda, tienes el cilindro, quitas las bases, te vas a quedar con la superficie lateral, cortas por donde está la generatriz y abres. ¿Está bien? Ahí está el desarrollo. ¿Qué se sabe del desarrollo? Que es rectangular. Se sabe que la generatriz aparecería por aquí y obviamente por acá también. Y este segmento tiene la misma longitud que esta circunferencia que está aquí abajo. Y sabemos que la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio. O sea que esto mide 2pi por el radio. Ajá. Y yo creo que eso nos permite tranquilamente hallar esta área, el área de la superficie lateral. Sería igual a 2πr por g. Y así comienzan nuestras fórmulas. El área de la superficie lateral del cilindro, o sea, esta área, vamos a ponerle ahí A de área y L de lateral, área de la superficie lateral, sería igual a 2πr por g. 2πr por g. Ojo, el área de la superficie lateral de un cilindro es igual a 2pi por el radio de la base y por la generatriz. ¿Está bien? 2pi por el radio de la base y por la generatriz. ¿Y de dónde sale esto? De acá, ¿no? Este es el área lateral. Esta sería el área lateral, 2πr por g. Si queremos hallar el área de la superficie que cubre totalmente al cilindro, tendríamos que sumarle a esta área lateral las áreas de las dos bases. O sea, a esto tendríamos que sumarle πr cuadrado y πr cuadrado, 2πr cuadrado. Y cuando a esto le sumas 2πr cuadrado y factorizas y trabajas, se obtiene lo siguiente. El área total, contando las bases, resulta que es 2πr por g más r. 2pi por el radio y eso por la generatriz sumada con el radio. Si te das cuenta y distribuyes, aquí es 2πrg, el área lateral, más 2πr cuadrado. Ahí están las áreas de las bases. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Tiene forma de torre, área de la base por la altura. El volumen es igual. El área de la base sería el área de este círculo, πr cuadrado, y eso multiplicado por la altura que es h, que en este caso, ya sabes, vale lo mismo que el eje y que la generatriz. Ahí está. Pasamos ahora por aquí. ¿Qué se sabe de un cilindro? Bueno, se saben, la verdad, muchas cosas. Vamos a mencionar algunas de ellas, ¿ya? Acá tenemos un cilindro circular recto, circular por la base, porque la base es un círculo. Si la base fuese otra curva, el cilindro llevaría como descripción el nombre de esa curva. Por ejemplo, si la base fuera una elipse,
sería un cilindro elíptico, ¿no? Como la base es un círculo, cuando las bases son círculos, el cilindro es circular. ¿Por qué es recto? Porque la generatriz es perpendicular a la base. La base es horizontal, la generatriz es vertical. Si la generatriz estuviera inclinada y el cilindro fuera así, entonces sería un cilindro oblicuo, ¿no? Este es un cilindro circular recto. También se le llama cilindro de revolución. Fíjate, cuando tú haces cortes mediante planos, acá no se corta con tijera ni con cuchillo, sino se corta con planos. Sucede lo siguiente, si el plano, como este planito color lila, es paralelo a la base, o sea, también es horizontal, entonces se determina acá un círculo, y ese círculo lleva por nombre sección transversal. Ya, cuando me hablen de sección transversal de un cilindro, debo entender que me están hablando de la sección que se obtiene cuando un plano es paralelo a la base y corta el cilindro. Seccionar viene de cortar, ¿sí? Este plano secciona, corta el cilindro y una porción del plano queda dentro del cilindro. A eso se le llama sección, específicamente sección transversal. ¿Qué pasa si el plano no es paralelo a la base, pero corta a toda la superficie lateral? Cuando eso ocurre, se obtiene acá una región elíptica. Entonces vamos a llamarle a esta de aquí, ahí. Esta es sección oblicua o también sección elíptica. Sección oblicua o elíptica. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si el plano pasa por los dos centros de las bases? O sea, si el plano contiene al eje, lo que pasaría es que el cilindro se dividiría en dos mitades. Aquí estoy mostrando una de las mitades y esta sería la sección. A esta se le llama sección axial o sección vinculada o relativa al eje, al axis, al eje. Este es el eje, ¿te acuerdas? Ten en cuenta que la sección axial es un rectángulo, bueno, una región rectangular donde uno de los lados vale 2R y el otro lado es la generatriz. ¿Sí? Que no se te olvide, la sección axial de un cilindro es un rectángulo. Un lado vale 2R y el otro vale G. 2R y G, listo. ¿Qué es un cilindro equilátero? Bueno, un cilindro equilátero es aquel cilindro en donde el diámetro de la base, el 2R, es igual que la generatriz. El diámetro de la base es igual que la generatriz. Algunos también dicen que un cilindro es equilátero cuando la sección axial es cuadrada. Sección axial cuadrada. En los problemas en donde interviene algún objeto cilíndrico, a veces se depositan en vasos cilíndricos líquidos. Y entonces los volúmenes ya no se dan en centímetros cúbicos o metros cúbicos, sino en litros. Entonces, aclarando por acá qué es el litro. Si tenemos un cubo cuya arista mide 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, el espacio ocupado por ese cubo es a lo que llamamos un litro. Un litro. Ya. Un litro entonces es el espacio ocupado por un cubo cuya arista mide 10 centímetros. Por eso es válido decir que un litro es igual a, bueno, tú sabes que el volumen del cubo se calcula multiplicando estos dos, ¿no? Estos tres, perdón, sería 10 por 10 por 10, bueno, 10 centímetros cúbicos. Solo que 10 centímetros es algo que se conoce como un decímetro. Entonces, un decímetro por un decímetro por un decímetro, eso es un decímetro cúbico. O también podríamos decir que un litro es igual a, multiplicando en centímetros, sería 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Y ahí se puede hacer una serie de transformaciones. Tú puedes imaginarte, por ejemplo, ¿qué es un metro cúbico? Un metro cúbico es, imaginemos un cubo cuya arista mide 1 metro. El volumen ocupado por ese tremendo cubo es 1 metro cúbico. Sin embargo, si tú lo divides en decímetros, tú entenderás
que si aquí hay un decímetro, o sea, 10 centímetros, esto se repite 10 veces acá, ¿no? 10. Y podríamos acomodar cubitos de este tamaño, 10 de estos aquí, 10 de esos por acá y 10 de esos por acá. En total serían 1000 de esos cubitos los que conformarían este metro cúbico, ¿no? Es una forma de entender y sobre todo de recordar que un metro cúbico implica la presencia de un litro 1000 veces. Recuerda que acá hay 10, o sea que en la base hay 100 y eso se repite 10 veces, hay 1000. Allá. Un metro cúbico implica la presencia de 1000 veces un litro, 1000 litros, 1000 litros. Ahí está. Perfecto. Esas equivalencias podrían ser útiles y algunas otras también cuando tengamos que resolver los problemas. ¿Qué es el tronco de cilindro? Bueno, cuando haces un corte así y generas una sección elíptica, lo que queda de la elipse hacia abajo es un tronco de cilindro. ¿Qué tiene de particular? Bueno, mantiene una de las bases del cilindro circular y tiene una base elíptica. Aquí hay una generatriz que es la más pequeña de todas y aquí hay una generatriz que es la más grande de todas. Porque las generatrices van aumentando su tamaño, si nos vamos hacia allá, ¿no? Van cambiando su tamaño. A sería la generatriz mínima o generatriz menor. B sería la generatriz mayor o generatriz máxima. El volumen se calcula así, mira. El volumen es igual a pi r cuadrado. Es como si fuera el cilindro, área de la base, pero por el eje. ¿Y cómo se calcula el eje? Bueno, el eje se calcula haciendo la semisuma de estas generatrices. Porque acá hay una especie de trapecio y el eje sería como la base media, ¿no? El eje es la suma de las generatrices entre 2. Si se quiere entender por qué el volumen es pi r cuadrado por el eje, habría que recordar esto, mira. Tienes ahí el tronco, tienes ahí el tronquito, y ese tronquito se puede transformar en un cilindro. Si agarras al eje como si fuera la altura, entonces puedes hacer un corte así. Mira, y esta porción del cilindro, esta porción de acá, entra y cubre este hueco de aquí. Y si esto cubre este hueco, entonces el tronco queda transformado en un cilindro, cuya altura sería el eje y cuyo radio es r. Por eso su volumen es pi r cuadrado por el eje, como si estuvieras hallando el volumen de un cilindro, pero cuya altura es el eje. Recuerden estas fórmulas en el momento en que se tenga que resolver los problemas.